Te doy la bienvenida a mi entrenamiento exclusivo 5 claves para superar tu inseguridad y dejar de procrastinar. Antes que nada, quiero darte las gracias por tomarte este tiempo para aprender más sobre ti. Y bueno, me gustaría saber si estás en el lugar correcto siempre y cuando tú estás cansada de que otros te vean como una persona exitosa mientras tú te sientes estancada o como que has fracasado. O tal vez te comparas constantemente, sientes que no eres suficiente y que otros son mejores que tú. Sientes tal vez que hay algo más para ti, pero dudas de tus capacidades. O tienes muchos sueños, expectativas y metas, pero dudas de tus capacidades y te cuesta tomar acción. O tal vez estás cansada de procrastinar, de dejar todo para después, de decir, mañana lo hago, y solamente ves cómo los años pasan, el tiempo pasa mientras todo sigue igual. O tal vez llevas tiempo haciendo cursos de desarrollo personal, leyendo libros, repitiendo afirmaciones, pero sientes que nada de esto es suficiente. Si dijiste que sí a alguna de estas preguntas, entonces estás en el lugar correcto. Ahora, también me gustaría que quedemos claros, y este entrenamiento no es para ti si tú no estás comprometida contigo misma, si te encanta conseguir información solo como entretenimiento y no quieres apostarle algo más en tu vida, o tal vez no estás dispuesta a aprender algo nuevo, incluso si esto contradice lo que ya sabes, o estás esperando la píldora mágica que te resuelva tus problemas sin tú hacer nada al respecto, o no quieres invertir ni tiempo ni dinero en ti. Si esto es así, entonces este no es el lugar para ti, este entrenamiento no es para ti. Y bueno, ¿qué es lo que vas a aprender hoy? Hoy vas a aprender cuáles son los 4 errores principales que las mujeres más competentes están cometiendo hoy, que las lleva a sentirse inseguras. También vas a aprender el cambio de mentalidad urgente que necesitas para volver a creer en ti. Vas a aprender cómo sentirte única, completa y a gusto contigo misma. Vas a aprender también los elementos claves para dejar de procrastinar y tomar acción, aunque ahora mismo creas que eres indisciplinada o insegura. Y también vas a aprender el por qué las técnicas que has usado hasta ahora no te han ayudado ni son sostenibles en el largo plazo. Y bueno, antes de continuar, me gustaría presentarme porque sé que aquí hay muchas personas que no me conocen y que tal vez es la primera vez que llegan aquí a ver algo sobre mí. Y bueno, yo soy Vicky Villa, soy coach de vida, soy licenciada en comunicación, soy CEO de la empresa BBR Internacional, empresa dedicada al desarrollo personal de la mujer, y mi misión es ayudarte a recuperar tu confianza y seguridad, enseñándote a descubrir y desarrollar al máximo el potencial que existe en tu interior para crear la vida de amor, libertad y prosperidad que siempre has deseado. También soy creadora de los cursos Tu Vida en Grande, que es un curso online para ayudarte a lograr tus metas más ambiciosas. También soy creadora del curso Confianza Inquebrantable, que te ayuda a tener más seguridad en ti, y del programa Eleva tu Seguridad en 9 semanas. Este es un programa premium de coaching individual. Y bueno, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo nació todo esto y de que hoy esté aquí hablándote de todo lo que voy a hablar? Y en realidad yo desde muy niña siempre quise tener mi propio negocio, soñaba con esto, y sobre todo porque soñaba con ser independiente y ser dueña de mi propia vida. Pero había un problema. Aunque todos me consideraban a mí una persona inteligente, una niña inteligente, porque yo siempre sacaba las mejores notas, e incluso llegué hasta ser escolta del colegio y de la escuela, pero había un problema, yo no creía en mí, yo dudaba constantemente de mis capacidades, yo siempre me sentía insegura, no sabía qué me gustaba ni qué era lo que quería para mi vida, y sentía que a mi vida le hacía falta sentido. Y estos sentimientos fueron creciendo y se hicieron más latentes a mis 24 años, cuando finalmente ya me había graduado de la universidad como comunicadora social, pero a esas alturas yo me sentía totalmente incapaz de ejercer mi profesión, a pesar de ya haber trabajado en un medio de comunicación y estaba trabajando como reportera antes de graduarme, pero sin embargo yo no me sentía capaz de obtener un buen lugar de trabajo. Y claro, en ese entonces yo era reportera, pero yo aspiraba a más, pero no me sentía capaz de eso. Entonces, cada vez que yo iba con la idea de buscar un trabajo, siempre yo sola me autosaboteaba porque no me sentía capaz de eso. Y también por esa misma época yo había terminado una relación de 7 años con el chico con el que me iba a casar al siguiente año,
pero la relación se terminó. Entonces, para esa época, ya mi autoestima estaba en el piso y el tiempo empezó a transcurrir. Yo, claro, durante todo ese tiempo estaba sufriendo porque no me creía capaz de ejercer mi profesión. Había terminado mi relación, andaba en eso sin poder cerrar esa historia. Y el tiempo empezó a transcurrir y mis amigas ya empezaron a tener buenos puestos de trabajo, se empezaron a casar, a tener hijos, pero yo nada. Y así siguió pasando el tiempo hasta que llegué a tener ya 27 años. Y para ese entonces me empecé a sentir como estancada, fracasada, frustrada, porque a pesar de que tenía muchos sueños por delante, yo no entendía el por qué no era capaz de atreverme a hacer lo que quería. Me daba mucho miedo, me daba temor. Y ya para esa edad yo me había propuesto el estar casada a esa edad, el tener un negocio ya a esa edad, el ya empezar a formar una familia, pero nada de eso estaba sucediendo. Entonces, más bien al contrario, yo solamente estaba llena de miedos, de dudas y de inseguridades y yo no entendía por qué no era capaz de salir adelante. Hasta que justamente por este tiempo, a la edad de más o menos entre los 27 años, pasó algo muy fuerte para toda mi familia. En esta época, mi último hermano, un niño precioso de 9 años, le detectaron cáncer al cerebro. Y claro, entonces eso fue muy doloroso para toda mi familia, para mí sobre todo porque yo lo quería como si fuese mi hijo, él era como 14 años menos que yo, entonces siempre lo vi como un hijo para mí. Y incluso parte de, digamos que lo crié y todo. Entonces de repente cuando llegó esa noticia fue muy impactante y muy doloroso. Y a pesar de que luchamos durante 3 años en esa época, él igual partió, él se fue. Entonces, para ese momento yo me quedé como en el aire, ¿no? Porque todo se me había venido acumulando, e incluso en esa época también mis padres peleaban mucho, estaban al borde del divorcio, y todo era un caos en mi vida. Entonces, en ese momento para mí fue como demasiado fuerte, demasiado chocante, me dolió mucho y llegó un rato donde entré a raíz de todo esto como en una crisis existencial, que no sabía para qué estaba yo aquí, qué era lo que hacía aquí. Y bueno, en medio de todo esto que pasó con lo de mi hermano, fue como un sacudón para mí que me hizo reaccionar y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Y en medio de todo esto dije, bueno, voy a buscar ayuda porque así no puedo seguir, así no puedo estar. Yo sabía en el fondo que había algo mejor para mí, pero no sabía qué era ni de qué manera. Entonces, en este proceso empecé a buscar ayuda, empecé a leer libros, a buscar información en internet. Y en medio de toda esta búsqueda llegué a dar con el coaching. Entonces, después de leer varios libros de desarrollo personal, hacer cursos que me empezaron como a dar claridad de qué era lo que me estaba pasando, decidí contratar a mi primera coach, quien me ayudó a entender todo lo que me pasaba durante todo este tiempo. Y después de un trabajo, de un proceso que hicimos de algunos meses, finalmente pude ver cambios en mí, cambios a mi alrededor, en mi vida, en mí misma. Y entonces aquí fue cuando recién empecé ya por fin a abrir el camino para hacer mis sueños realidad, porque el cambio fue, digámoslo, brutal en ese momento, porque de esa persona insegura, tímida, miedosa, de repente pasé a tener esa fuerza, ese empuje, esa motivación y a dedicarme y enfocarme sobre todo en lo que yo quería hacer. Y así fue como nació mi primera página web, porque al ver los resultados sorprendentes que yo obtuve en este proceso con esta primera coach que tuve, yo decidí que a esto era lo que yo me quería dedicar. Era como por fin encontré lo que realmente me gustaba. Y porque sobre todo yo quería que otras mujeres que estaban viviendo situaciones similares a las mías supieran que otra vida era posible, tal como lo estaba haciendo para mí. Entonces ahí fue cuando abrí mi primera página web y empecé a compartir todo lo que yo iba estudiando sobre coaching y desarrollo personal. Y al mismo tiempo decidí contratar a nuevas coaches y mentoras para que me ayudaran a conseguir lo que estaba queriendo ahora, el negocio de ahora dedicarme al coaching. Y de hecho me empecé a formar, empecé a estudiar y entonces decidí contratar a estas personas porque yo quería resultados más rápido. Ya había tenido resultados, pero quería algo más rápido todavía. Entonces contraté a nuevas personas, ¿no? Que me ayudaran a superar sobre todo los nuevos miedos e inseguridades que se iban presentando. Pero aquí apareció un nuevo problema. Yo ya había tenido como esa motivación, esa seguridad y ya había empezado a crear mi página web, a escribir mis primeros artículos, pero me daba mucho miedo al mismo tiempo y me costaba demasiado. Entonces
¿Qué pasaba? Cuando yo contraté a estas nuevas mentoras, a estas nuevas coaches, ellas me enseñaban muchas técnicas y también en cursos que yo había hecho, me enseñaban muchas técnicas que me ayudaron a tener los resultados más rápidos como yo quería. Pero había un problema, que estas técnicas y fórmulas mágicas que yo estaba aprendiendo me quitaban mucho tiempo y me dejaban agotada y me quedaba más desilusionada porque en vez de actuar, como no había tomado acción para hacer estas técnicas que ellas me enseñaban, entonces me sentía peor. Entonces, aparte de que el miedo estaba allí, de que no me sentía capaz de continuar haciendo lo que estaba haciendo, se sumaba el hecho de que también tenía que hacer técnicas como repetir afirmaciones, repetir, o sea, hacer un montón de trabajo más del que yo ya tenía. Entonces esto lo único que hacía era aumentar mis sentimientos de ansiedad y de frustración y de reforzar aún más mi creencia de que había algo mal en mí. Porque ¿cómo era posible que otras personas que habían empezado al mismo tiempo que yo sí estaban logrando lo que yo quería mientras yo no? Entonces ellas estaban logrando eso, pero yo no. Entonces, para colmo, en ese momento empecé a creerme hasta indisciplinada y aún más insegura por no hacer lo que me decían que tenía que hacer. Y que por eso justamente mis resultados estaban siendo intermitentes. Es decir, mientras hacía estas técnicas, mientras me enfocaba en eso, tenía resultados y dejaba de hacerlo, ya no tenía resultados. Entonces, en realidad eso empezó a generarme caos, frustración, agobio y como a sentir de que no, es que esto no es para mí. Y a ratos ya tenía ganas de botar la toalla porque decía, no, no, es que yo no soy capaz de hacer lo que tengo que hacer, entonces no puedo. Y bueno, hasta que un día cansada de tanto buscar, porque ya llegó un momento donde realmente yo estuve a punto de decir, bueno, no más, esto no es para mí, aquí dejo todo. Porque por más que yo quería actuar, no podía y no entendía qué era lo que pasaba, porque por más que estaba la técnica ahí, por más que me habían enseñado, pero yo no podía tomar acción. Hasta entonces, de tanto buscar, un día descubrí los principios que realmente rigen la experiencia humana y el funcionamiento humano, algo que en todo lo que yo había estudiado desconocía e ignoraba y era la clave de todo, porque con esto se disolvía realmente la necesidad de trabajar en mí misma para cambiarme o mejorarme, o el hecho de tener que sanar mi pasado para superar limitaciones o inseguridades, o el mismo hecho de seguir rutinas, o más bien dicho, intentar seguir rutinas y esfuerzos innecesarios para sentirme segura solamente cuando lo hacía. Dejaba de hacerlo, otra vez volvía a la misma insegura de antes. Y también la culpa y la vergüenza de no ser capaz. Porque gracias a este descubrimiento, gracias a descubrir los principios que rigen la experiencia y el funcionamiento humano, por fin pude ver la luz al final del túnel. Porque una vez que entendí todo esto, que hoy voy a estar compartiendo contigo algunas de estas claves, finalmente fue que logré confiar plenamente en mis capacidades, en mis conocimientos y en mi experiencia para ayudar a mis clientes y a cientos de mujeres alrededor del mundo con mi empresa de coaching y desarrollo personal, quienes a través de mis videos, artículos, cursos de pago, talleres, programas privados de coaching y asesorías están cambiando sus vidas. Y lo mejor de todo es que en realidad yo no necesité estar repitiendo tantas afirmaciones, hacer tantas técnicas. En realidad cuando entendí eso, que como te dije de pronto, hoy te voy a enseñar, todo se hizo más fácil. Confiar en mí se hizo más fácil. Y no necesité de estas cosas externas. Entonces, esto me ayudó también a perder el miedo a hablar en público, porque justamente para poder ayudar a mis clientas, para poder grabar tantos videos, necesitaba perder ese miedo. Entonces ahí fue cuando finalmente perdí el miedo a hablar en público, a hacer videos, a compartir mis conocimientos y también perdí el miedo a no gustarle a la gente, a no gustarle a las personas y a confiar en mí a la hora de exponer mis ideas. También finalmente, por fin, logré aceptar mi potencial y otro de mis talentos para asesorar a pequeños negocios que quieren mejorar su organización y aumentar sus ventas. Y también pude dedicarme con tranquilidad y confianza a hacer lo que me gusta profesionalmente y personalmente y teniendo tiempo ahora sí para mí y para lo que de verdad me importa. Y a disfrutar de una relación de pareja sana, estable y amorosa y sentir confianza sobre todo y tranquilidad, sabiendo que voy en camino a sueños todavía más grandes mientras disfruto y fluyo con la vida. Entonces, todo esto fue lo que me ayudó a sentir esa paz, esa tranquilidad para avanzar en mi camino y sobre todo para finalmente ver esos resultados que yo tanto quería, que tanto añoraba, pero que al estar
tan muerta de miedo, por así decirlo, y enfocada en técnicas de fórmulas mágicas y en esos miedos de inseguridad, no avanzaba y no lo hacía, hasta que finalmente cuando aprendí todo esto es que pude ver ya esos sueños que yo tanto tenía, verlos en la realidad. Y bueno, ¿cuál fue el momento de claridad que yo tuve que hizo que todo cambiara? En realidad fue en el momento en que yo decidí darle sentido a mi vida, hacer mis sueños realidad y aprender a conocerme, el darle prioridad a mi crecimiento personal, el dejar de adivinar cómo hacer las cosas y pedir ayuda, y sobre todo dejar de buscar soluciones mágicas y curas rápidas allá afuera, y empezar a invertir en cursos, mentores y coaches afines con lo que yo creo actualmente, y también dejar de victimizarme por el pasado, por mi pasado. Entonces, si yo pude hacerlo, tú también lo puedes hacer. Y bueno, vamos a empezar con la clase. Esta es la primera parte, los 4 errores que las mujeres más competentes están cometiendo hoy, que las lleva a sentirse inseguras. Pero antes de eso, me gustaría hablarte de por qué razón tu falta de seguridad te está haciendo procrastinar, te está haciendo que no actúes con lo que tienes que hacer. Y es más que seguro que a ti te está pasando lo siguiente, para que te des cuenta realmente si tú eres una de las personas que estás procrastinando y es sobre todo debido a esta falta de seguridad. Es más que seguro que te propones hacer algo, pero en el momento que tienes que hacerlo, piensas o dices, mejor empiezo mañana, eso está muy difícil, lo voy a hacer más tarde, o ahora no tengo tiempo, no es que no tengo lo que se necesita, o no sé cómo hacerlo. Entonces, mientras estás todo esto, diciendo todo esto, pensando todas estas frases, cualquiera de ellas, cuando tú reaccionas o te diste cuenta, pasó el tiempo y en realidad no hiciste nada. Como dijiste, mañana lo hago o lo hago más tarde, no hiciste nada. Entonces, cuando te diste cuenta, el tiempo ha pasado y como no hiciste nada, empiezas a recriminarte, a decirte cosas como, es que soy una vaga, es que nunca cumplo lo que digo, es que soy indisciplinada, es que nunca termino lo que empiezo. Tal vez te ha pasado esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas con esto, ¿qué es lo que te sucede? Empiezas a sentirte mal, empiezas a experimentar frustración, desmotivación y tu confianza empieza a disminuir. Y con el pasar de los días hasta empiezas a sentirte agotada, a pesar de ni siquiera haber hecho nada, de físicamente no haber hecho nada, pero te sientes como agotada, agobiada. Entonces, ¿qué sucede? Si tú continúas así, habrá pasado otro año, si realmente no haces nada en este momento, habrá pasado otro año y vas a seguir en el mismo lugar, solamente que más frustrada e infeliz y quizás hasta con problemas de salud. Entonces, ¿qué está pasando en realidad? Lo que está pasando es que cada vez que tú piensas en eso que quieres hacer y te dices internamente, ¿y si no me va bien? ¿Y si no resulta? ¿Y si fracaso? Se van a burlar de mí, no me van a querer. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no lo logro? Entonces, si tú te das cuenta en el momento en que tú quieres hacer eso que dices que quieres hacer y tienes esta lluvia de pensamientos y tú te enganchas en ellos, en realidad todos estos son pensamientos de inseguridad en los cuales tú te estás enganchando. Entonces, si tú tienes toda esta lluvia de pensamientos y te enganchas con ellos, lo más lógico es que no quieras hacer nada. Y es que no vas a hacer nada, porque inconscientemente tú estás buscando protegerte de un sufrimiento mayor. Y es por eso que te escudas de las excusas de, mejor empiezo mañana, o lo hago más tarde, o no, es que esto está muy difícil, es que ahora no tengo tiempo, es que no tengo todo lo que se necesita, no sé cómo hacerlo. No sé si te ha pasado o te sientes identificada en eso. Entonces, es por esto que tu inseguridad, tu falta de seguridad te está haciendo procrastinar. Porque como empiezas a pensar en todos esos pensamientos de si no me va bien, si no me resulta, si fracaso, se van a burlar, todo esto son pensamientos de inseguridad. Entonces, eso es lo que te lleva realmente a no tomar acción y a detenerte y no hacer nada y que el tiempo siga pasando y sigas en la misma situación. Ahora, ¿cuáles son esos errores que te llevan a sentirte insegura y que las mujeres más competentes están cometiendo esto hoy y que las hace sentir de esta manera? Y el error número 1 es engancharte con el pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Probablemente, como a todos nos sucede, quizás habrás vivido experiencias dolorosas, difíciles o experiencias bonitas. Y de repente tú estás pensando en ese pasado, estás todo el tiempo enganchada en eso.
y empiezas a tener apegos emocionales con el pasado. ¿Eso qué significa? Cuando tú tienes un apego emocional, cuando, por ejemplo, pasó algo muy bonito hace años y a veces sucede esto con un viaje que hiciste hace mucho tiempo o tal vez una relación que tuviste que a pesar de que quizás fue dañina, tóxica, mala, terminaste, pero empiezas a recordar los momentos bonitos y empiezas a, ay, cómo me gustaría que esto se repitiera, cómo me gustaría que esto volviera a suceder. Y pasas ahí todo el tiempo. Entonces, esto es tener un apego emocional con el pasado. O también, ¿de qué otra forma? Cuando empiezas tú a sufrir por algo que pasó hace muchísimo tiempo atrás, como si hoy aún estuviese pasando. Por ejemplo, quizás alguien en el pasado te hirió y eso ya pasó hace un año, hace un mes, hace 15 años, pero para ti es como que si hoy lo estuvieses viviendo, a pesar de que eso ya fue hace mucho. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tú te estás enganchando con el pasado. O también tú no estás aceptando la realidad de tu momento actual. Por ejemplo, hay personas que me dicen, sabes que me jubilé hace mucho tiempo, o en este momento tengo cierto peso y no me gusta, o están separadas. Entonces, todo el tiempo están pensando en eso que ya pasó y están sufriendo por eso que ya pasó. Sufriendo porque quisieran que vuelva o sufriendo porque están como pensando que hoy todavía está sucediendo. Entonces tú estás muy ocupada en tu pasado, que no estás en el presente, y es por esa razón que tú también te estás sintiendo insegura, porque estás pensando en todo eso y eso es lo que te está haciendo sufrir y padecer hoy en este presente, en este momento. O también, ¿qué otro error puedes estar cometiendo? El compararte constantemente con otras personas. Por ejemplo, tú quizás crees que todas son mejores que tú y tú te sientes inferior. Tú sientes que no estás a la altura, que otras personas son mucho mejor que tú. O tal vez miras los resultados de otras personas y crees que a estas personas les va mejor que a ti. Entonces, imagínate, si estás constantemente en esta conversación, el foco puesto en eso, es obvio que te vas a sentir insegura, porque estás diciendo, no, es que ellas son mejores que yo. Y el estar todo el tiempo comparándote te hace que te sientas insegura. El siguiente error es permitir que la opinión de otras personas te afecte. ¿Y de qué manera tú permites que la opinión de otras personas te afecte? Cuando no expones tus ideas o tus opiniones por el miedo a lo que puedan decir. Cuando tú te quedas calladita y no hablas, no dices lo que piensas, entonces por ese miedo a lo que te vayan a decir, ahí tú estás permitiendo que la opinión, aunque no hayas dicho nada, pero estás permitiendo que la opinión de otras personas te afecte. O también, no haces lo que quieres por miedo a que te rechacen. O quizás tomas a mal o te sientes mal cuando alguien te hace una crítica. Tú te sientes súper mal. O también puede ser que quieras probarle a otras personas que tú sí eres capaz. Entonces, quizás lo que estás queriendo obtener ahora o cualquier cosa que tú quieras lograr está desde el sentimiento de quiero probarle a esta persona que yo sí puedo. Entonces, eso es permitir que la opinión de otra persona te esté afectando en este momento, porque si tú tienes la necesidad de probarle a alguien, es porque necesitas aprobación, porque no te sientes completamente segura de ti y bien contigo mismo. Entonces, estás buscando la aprobación de otras personas. Ahora, ¿qué otro error más puedes estar cometiendo? Es el poner tu seguridad en cosas externas a ti, en cosas fuera de ti. Por ejemplo, puede que te sientas segura o insegura por la ropa que vistes, por el físico que tienes, por la cantidad de dinero que hay en tu cuenta bancaria. Entonces, quizás esto es lo que está midiendo tu seguridad. Tú te sientes bien o te sientes mal de acuerdo a cómo estás vestida físicamente. Le estás dando mucho poder a cómo te ves físicamente, a si te ves bien o no te ves bien, a si tienes este físico de si estás gordita o si estás flaca o cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria. O también crees que mientras más títulos académicos tengas, mejor vas a estar. O tal vez te sientes segura porque posees bienes como una casa, un carro, un negocio o una pareja. O tal vez hasta te sientes insegura porque no tienes nada de esto. Entonces, si esto te está pasando, es que tú estás poniendo tu seguridad en cosas externas a ti. Yo te pregunto a ti, para que te des cuenta si esto realmente es algo que te sucede. ¿Quién eres tú si no tuvieses nada de esto? ¿Cómo te sentirías tú si no tuvieses nada de esto? Si, por ejemplo, hoy dejases de tener el carro que tienes, el negocio que tienes, la pareja que tienes, la casa que tienes, ¿cómo te sentirías? ¿Te seguirías sintiendo bien?
¿O sentirías que te quedaste sin nada? Si te sientes como vacía, como que te quedaste sin nada, es porque tú has puesto tu seguridad y tu valor en esas cosas. Y eso es lo externo, no es lo que está dentro de ti. Porque tú necesitas sentirte, o más que decir, no es que necesitas, tú necesitas aprender a sentirte bien y feliz con o sin esto, ¿sí? O también, ¿qué te sucede? Que te estás definiendo por tus resultados. Y eso significa de que, por ejemplo, es que si tengo la pareja, entonces ahí sí significa que yo estoy bien, que los demás me van a valorar o que yo me voy a sentir valorada. O si es que logro tener estas ventas, entonces eso significa que yo sí soy capaz. Entonces te estás definiendo por tus resultados. Son tus resultados los que están diciendo, ah, es que esta persona sí vale o esta persona no vale. Entonces, mira cuál de todos estos 4 errores tú estás cometiendo y que son la razón del por qué tú te estás sintiendo insegura y el por qué justamente también es lo que no te está dejando tomar acción o que quizás tomas acción a medias. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Lo primero, suelta el pasado. Deja de engancharte con el pasado, con todo lo que ya pasó, con eso que pasó hace un mes, hace un año, hace 5, 10, 15, 20 años. Deja el pasado atrás y empieza a aceptar y agradecer tu presente. Si en este momento tú te has jubilado, pues agradece que esta es una nueva etapa en tu vida, que en este momento tú tienes la oportunidad de cosas diferentes. O si, por ejemplo, te has separado, pues en este momento tú tienes tiempo para estar contigo, para disfrutar de ti, para aprender de ti. Entonces empieza a aceptar eso. O, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, es que antes era más delgada y hoy me veo más gorda. Hoy empieza a aceptarte tal como tú eres, así como tú estás. Empieza a aceptar la realidad que tienes en este momento y agradecer porque tienes salud, porque estás bien. Entonces, agradece tu presente, céntrate en tu presente, en lo que estás viviendo en este momento y en las cosas positivas que hay en este presente. ¿Por qué? Porque tú a partir de ahora, tú puedes crear algo mejor. Si esto que tú estás viviendo ahora no te gusta, tú tienes las posibilidades de crear algo mejor para ti desde este momento hacia adelante. Pero para eso necesitas dejar el pasado atrás, soltar el pasado y estar en este presente, porque desde este presente es como tú puedes empezar a crear nuevos resultados para tu vida, una nueva historia y puedes estar mucho mejor. Ahora, ¿qué también necesitas hacer? Tomar conciencia de cuáles son las ideas que estás validando sobre ti. ¿A qué me refiero con eso? ¿De qué es lo que estás pensando sobre ti? Cuando tú te comparas con otra persona, ¿qué estás validando sobre ti? Estás validando que otros son mejores que tú, cuando eso no es así. Entonces, empieza a tomar conciencia de eso. Y también empieza a reconocer tu esencia, quién tú eres realmente, a reconocer cuáles son tus fortalezas, tus habilidades, todo el potencial que tú tienes. Empieza a reconocer eso. Y también respeta tu propio proceso, tu camino. Como te decía en un inicio, que yo en algún momento quería resultados rápidos y era porque yo no estaba respetando mi proceso, yo no estaba respetando mi camino. Entonces, eso también te digo a ti, cuando tú te estás comparando con otras personas y estás pensando en es que ellos ya han logrado esto que yo no tengo, o es que ellos sí están logrando y yo no, tú no estás respetando tu propio proceso, tu propio camino. A ti te va a tomar tu tiempo, y eso es lo que tú tienes que respetar. Ahora, que también tú no puedes controlar las cosas que otras personas piensan sobre ti. Lo único que tú puedes controlar es lo que tú piensas y crees sobre ti misma. Eso es lo único que tú puedes controlar. Entonces, empieza a darte cuenta de eso, de qué es lo que tú estás permitiendo de otras personas y que en realidad es porque tú misma no estás siendo consciente de que estás como pendiente de la opinión ajena cuando tú no puedes controlar lo que esa persona diga, piense o haga sobre ti. Tú solamente puedes controlar lo que tú estás pensando sobre ti. Y también aprende a gestionar las críticas, porque es verdad que hay todo tipo de críticas, críticas buenas, críticas malas, algunos le dicen constructivas y también obviamente las destructivas. Pero ¿qué sucede? Si tú aprendes a gestionar este tipo de críticas y sobre todo si muchas veces nos molesta ciertas cosas que nos dicen otras personas, porque dentro de nosotros de alguna manera creemos que eso es verdad.
Entonces, por eso es que nos afecta, porque cuando no creemos eso que están diciendo, nosotros decimos, ah, qué bien, bueno, eso es lo que tú crees, lo que yo creo es otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es aprender a gestionar las críticas que otras personas tienen sobre ti. ¿Qué es lo que está pasando que hace que tú te sientas mal cuando alguien te emite una crítica? Y obviamente hay momentos donde alguien dice cosas, te está irrespetando y es tu deber, tu responsabilidad también saber poner límites a la otra persona. ¿Qué otra cosa más? Como te decía de pronto, aprende a sentirte segura y feliz con o sin esa pareja, con o sin ese negocio, esas ventas, con o sin esas cosas que tú en este momento le has dado mucho poder y quizás te está creando como ansiedad. ¿Qué tal si aprendes a ser feliz sin eso, al igual que con eso? Entonces, esto te va a empezar a ayudar a que te empieces a sentir más segura. Ahora, vamos a la parte 2, el cambio de mentalidad urgente que necesitas para volver a creer en ti. ¿Y qué sucede? En realidad hay 3 paradigmas equivocados que hace que justamente perdamos esa confianza en nosotros y que tengamos esa lluvia de pensamientos de inseguridad del cual te hablaba hace un momento. Y uno de ellos es que la explicación de lo que me pasa a mí está afuera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, me jubilé y como me jubilé, me quedé fuera del sistema. Y por eso es que me siento menos. O como no tengo las ventas que quiero, eso significa que no valgo para nada. Y por eso me siento frustrada. O a mi edad aún no he logrado tener mi negocio, mi pareja. Y por eso soy una fracasada. Por eso siento que no soy suficiente. O estoy gorda, por eso nadie me quiere, no me siento amada. Si te das cuenta, en todos estos casos siempre la explicación es mi padre, mi jefe, la situación de mi país, por eso es que estoy o soy así. Por ejemplo, volviendo aquí, te lo repito otra vez, como me jubilé, es decir, la jubilación, algo externo a ti, eso significa que me quedé fuera del sistema y por eso ahora me siento menos. O como te ponía también, estoy gorda, eso significa que nadie me quiere y por eso no me siento amada. Entonces, la explicación de lo que me está pasando está afuera, en las cosas externas, en las ventas que no tengo, en el negocio que aún no tengo, en la pareja que aún no logro, en la jubilación que acabo de tener o en la separación que acabo de tener. Todo está afuera. Cuando en realidad la explicación de lo que te pasa está en tu interior, está en lo que tú piensas o interpretas acerca de lo que te está pasando, de lo que haces o de lo que no haces. ¿Por qué? Tú en realidad creas tu experiencia de vida, tu realidad de adentro hacia afuera. Es decir, ¿a través de qué? De tus pensamientos. Y tú no eres tus circunstancias, tampoco tus pensamientos. Tú solo vives y sientes la realidad de lo que estás pensando. Porque tú no eres tus pensamientos, tú eres la pensadora de tus pensamientos. Entonces, te vuelvo a decir, normalmente nosotros creemos, me jubilé, por eso me está pasando esto. No, te está pasando que te estás sintiendo menos, que te estás sintiendo mal, porque tú estás interpretando que la jubilación es algo negativo, que es algo malo, porque tú estás pensando negativamente sobre la jubilación. Es por eso que te estás sintiendo de la manera en como tú te estás sintiendo. Es por eso que tú estás creando tu experiencia de vida y tu realidad de adentro hacia afuera, a través de lo que estás pensando, no de la circunstancia que estás viviendo. Y como te decía, tampoco es que tú seas tus pensamientos. Tú eres la pensadora de tus pensamientos. Nosotros como seres humanos ejercemos la acción de pensar. Entonces, tú eres la pensadora, pero no eres tus pensamientos. Ahora, por ejemplo, alguien me decía, una cliente hace mucho tiempo me decía, es que no tengo paz porque mi pareja me controla. ¿Y qué sucedía? La pareja no vivía, su expareja no vivía con ella, pero le llamaba por teléfono, le decía, ¿dónde estás? Y ella le decía dónde estaba. Y inmediatamente ella sentía rabia, porque pensaba, ay, es que me está controlando, siempre está preguntando lo mismo. Y dentro de ella se estaba haciendo todo un drama mental, toda una explicación, unas historias, cuando, y claro, ella era, es que mi pareja me controla. Cuando, ¿quién era la persona que estaba pensando todo eso?
¿Quién era la persona que estaba teniendo todos esos pensamientos? Era ella. ¿Y porque en tu cabeza solo estás tú? Porque si esta persona pensara diferente acerca de la misma situación, tranquilamente hubiese dado una respuesta como, ¿y cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? Y obviamente el sentimiento también sería distinto. Pero como ella estaba mucho en él, me está controlando, siempre me pregunta lo mismo, siempre me está llamando para esto, en su cabeza ella estaba viviendo una realidad que era solamente parte de su cabeza. Y por eso obviamente ella se sentía rabia, sentía coraje. Cuando, te repito nuevamente, si ella pensara simplemente, me está llamando para preguntarme algo, sí, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Punto. Y no se sentía mal. Entonces, eso es en realidad lo que está pasando. Ahora, ¿pero qué sucede? Nosotros normalmente confundimos hechos con interpretaciones. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, ¿cuándo confundimos hechos con interpretaciones? Una cosa es el peso. Peso 150 libras. Pero la interpretación es, estoy gorda. U otra cosa, está lloviendo. Afuera está lloviendo. La interpretación, el día se puso feo. O también, ¿qué sucede? Tu fecha de nacimiento. Nací un 31 de junio del 85. Creo que esa fecha no existe, pero bueno, para que me entiendas, ¿no? Entonces, la explicación es, ay, estoy vieja, ¿no? O te jubilaste, mi vida se acabó. Terminaste con tu pareja o te terminaron, nadie me quiere. No vendiste lo que esperabas, no sirvo para esto. No hiciste ejercicio, es el hecho. Soy indisciplinada. O te llama tu ex, me está controlando. Entonces, te das cuenta, todos estos son hechos versus interpretaciones. Pero, ¿cómo me doy cuenta cuándo es un hecho y cuándo es una interpretación? ¿Cuál es la diferencia? Un hecho es algo que sucedió, algo que tú lo puedes percibir con tus sentidos, e incluso algo que no se puede cambiar porque sucedió. Por ejemplo, como te decía de pronto, el peso, si tú vas y te pesas, por más que le muevas a la balanza y la remuevas y todo, tú pesas cierta cantidad. Eso es un hecho, ¿sí? Que está lloviendo, tú lo puedes ver a través de tus sentidos y tú no puedes cambiar esa realidad, está lloviendo. Que quizás te jubilaste, no puedes cambiar esa realidad. Entonces son cosas que han sucedido, eventos que han sucedido y que tú no los puedes cambiar y esto se percibe a través de tus sentimientos, de tus sentidos, perdón. Y no hay interpretación, es simplemente algo que sucedió, solo es un hecho, nada más. La interpretación, en cambio, es una opinión o juicio que tú haces sobre ese hecho. Es lo que tú estás interpretando sobre eso que sucedió y que tú lo crees como si fuese verdadero. Por ejemplo, volvemos aquí. Si tú dices peso 150 libras, la interpretación es estoy gorda, ¿sí? ¿Te das cuenta? Una cosa es el hecho de que pesas tantas libras y otra cosa es la interpretación, el juicio o la opinión que tú tienes sobre el hecho de pesar 150 libras. Entonces, el problema cuando se genera, cuando empezamos a dar significados a los hechos. Aquí te puse otro ejercicio, otro ejemplo, perdón. No hiciste ejercicio hoy, que esto me suelen decir mucho. Es que hoy no hice ejercicio, yo quiero hacer ejercicio, pero no hice. Y les pregunto, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede con que no hayas hecho ejercicio? Es que soy una vaga, es que nunca cumplo lo que digo, es que soy indisciplinada. Te estás dando cuenta, tú aquí simplemente el hecho es no haber hecho ejercicio. No lo hiciste, punto, sucedió. Pero enseguida empiezas a interpretar, a darle significado. Es que soy una vaga, es que nunca cumplo lo que digo, es que... Y todo un parlamento allí de significados, un montón de interpretaciones a ese hecho. Entonces tú no necesitas darle significado a cada cosa que te pasa, ni validar ese significado. Las cosas son como son y punto. Haces o no haces, punto. ¿Sí? Y ya a lo mejor me va a decir, sí, pero cuando tengo que hacer y no lo hago, vamos a ir para allá. Pero por el momento es esto, que entiendas que si no lo hiciste, no lo hiciste, punto. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, el gran error también que cometemos y que es parte de estos paradigmas equivocados, estas creencias equivocadas, es que sobrevaloramos nuestro intelecto. ¿Y qué es nuestro intelecto? El intelecto es como un músculo que acumula información, que memoriza cosas.
como por ejemplo el hacer ciertas actividades. Tú has aprendido, has memorizado el cómo usar un cubierto para comer, el cómo conducir, el cómo cepillarte los dientes. Entonces, eso es lo que hace nuestro intelecto, memoriza cosas y es muy útil para lo que es. Para, por ejemplo, tú no necesitas volver desde cero para cada vez que vas a conducir, estás, ay, ¿cómo era de conducir? Ah, tenía que hacer esto, mover aquí. No, tu intelecto ya memorizó el cómo tú debes conducir y vas y lo haces de manera automática. Entonces, ahí es muy bueno nuestro intelecto y está cumpliendo su función. Pero el problema es que nosotros hemos empezado a usar el intelecto para absolutamente todo. Y como te decía, el intelecto es como otro de nuestros sentidos, como el olfato, como el gusto, la vista, y cada uno sirve para lo que es. Tú no puedes, no haces el hecho de ponerte a mirar con la boca, no. Tú miras con los ojos, comes con la boca, hablas con la boca, tú no usas los ojos para comer. Pero nosotros, como hemos visto el intelecto tan útil, que por supuesto tiene su utilidad, pero hemos empezado a usarle para absolutamente todo. Es como si quisiéramos nuestros ojos usar para absolutamente todo. Cuando en realidad el intelecto solo tiene su función y su función es memorizar cosas y ayudarte a que muchas cosas en tu vida fluyan automáticamente. Pero, ¿qué sucede? Como te decía de pronto, como ha sido tan útil, ahora lo usas en todo. ¿Y qué pasa? Te empiezas a definir a ti y a todo en la vida basándote en lo que has aprendido a través de tu intelecto. Y todo lo que has aprendido es de tus experiencias pasadas, de las creencias de otras personas, las opiniones de otras personas y los prejuicios de otras personas. Que hay cosas que han sido útiles, que te han servido, por supuesto, pero hay cosas que en este momento ya no son necesarias ni útiles. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa algo, enseguida vamos al intelecto para interpretar lo que está sucediendo. Y si nosotros hacemos eso en nuestro intelecto, hay como quien dice una cantidad limitada de información. Y en base a esa cantidad limitada de información, estamos nosotros definiendo todo lo que nos pasa en la vida. Que, por ejemplo, tú aprendiste que quizás de niña o en la vida misma, quizás aprendiste que la belleza, que una regla o norma social es tener un cuerpo con ciertas características, pero como no las tienes y crees, entonces empiezas a creer que no eres bonita, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás basando en creencias e ideas de otras personas que tú aprendiste a través de tu intelecto, que eso está dentro de tu memoria, por así decirlo, dentro de tu información. Entonces, de todo lo que está ahí, tú estás definiéndote a ti y definiendo el mundo. Lo mismo, aprendiste que quizás ser valiosa es tener un alto cargo, ¿no? Pero como no lo tienes, entonces crees que no eres valiosa. O quizás aprendiste que tener pareja era algo bien visto socialmente y como no lo tienes, entonces ahora eres de lo peor. O tener pareja significa que sí, eres una gran mujer o realmente alguien decía en algún momento como has logrado el éxito, ¿no? Como mujer. Y como no hay, entonces te sientes mal, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque todo esto tú estás validando de ideas de otras personas, de creencias de otras personas y de todo eso que está acumulado en tu intelecto, que cada vez que te sucede algo, como te ponía de pronto, cada vez que, por ejemplo, tú dices, me terminaron, terminaste una relación, entonces eso significa que nadie te quiere, que nadie te ama. Sí, entonces, ¿por qué? Porque vas a interpretar lo que te está pasando a través de tu intelecto, de lo que ya está dentro de ti, de lo que has aprendido, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando en realidad. Validas todo lo que te sucede a través del intelecto. Entonces, es por eso que tú tienes una percepción limitada de la situación o de ti misma, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitas hacer? Dejar de buscar respuestas donde siempre has buscado, ¿sí? Dejar de buscar respuestas en las ideas, en las creencias de otras personas y en las experiencias que te pasaron. Lo que viviste ya pasó, ya sucedió. De ahora en adelante tienes una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes, para vivir de una manera diferente. Pero necesitas dejar de todo el tiempo estar validando lo que te sucede a través de todo lo que ya has aprendido, ¿sí?
Entonces necesitas dejar de validar, de darle valor, de creerte todo eso que tú estás pensando de lo que te está pasando. Entonces, más bien pregúntate, ¿qué hay más allá de lo que siempre he pensado y dado por cierto? ¿Sí? ¿Qué hay más allá de uno de los miedos más grandes de una persona cuando se lanza a algo nuevo que nunca ha vivido? Por ejemplo, casarte te da miedo muchas veces, ¿no? Tener un negocio, emprender, te da miedo. Y el miedo es, ¿y qué pasa si fracaso? ¿Sí? Pero ¿de dónde nace este miedo? De que a lo mejor tú creíste el cuento de, es que si te equivocas, es porque eres de lo peor, ¿sí? Te comiste ese cuento. O quizás en el pasado viste a alguien que se equivocó, viviste alguna experiencia de una persona que quizás se divorció de su pareja o quizás su negocio no le fue bien. Entonces, y quizás la gente habló mal, opinaron negativamente de esa situación o dijeron, si ves, por eso no hay que hacer esto, por eso lo de aquí. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? A través de tu intelecto, memorizaste todo eso y hoy en este momento tienes miedo de que te suceda lo mismo. Pero todo estás solamente tú basándote en lo que ya aprendiste, que no es tan así, ¿no? Que realmente no es así. Y muchas de estas personas piensan así porque justamente ¿qué viene? De sus padres, de lo que han visto, de lo que han creído. Entonces todo eso se vive transmitiendo, hasta que llega a ti y eso en vez de ayudarte, te empieza a crear problemas, porque no actúas, porque te da miedo, tomas acción con miedo, porque estamos nosotros dándole valor a reglas y normas de otras personas y copiando fórmulas y éxitos de otras personas. Entonces, por eso es que en este momento es como, es que no me puede ir mal, ¿sí? Porque justamente lo que estás haciendo es validar todo lo que estás pensando a través de tu intelecto. Entonces, con esto que te digo, nuevamente, empieza a darte cuenta que hay más allá de lo que siempre he pensado y dado por cierto. Y mira qué nuevas posibilidades y nuevas miradas se abren. Cuando tú empiezas a ver, si esto que estoy pensando no fuese así, ¿qué realmente hay aquí de cierto o no? Entonces ahí vas a ver cómo un abanico de posibilidades se te abre. Cuando tú empiezas a cuestionar todo eso que habías creído como cierto. Ahora, vamos a la parte 3, cómo sentirte única, completa y a gusto contigo misma. Y lo primero es tomar conciencia de las ideas, de los pensamientos, de las creencias que tú estás validando sobre ti misma y el mundo, ¿sí? Esos pensamientos de no soy capaz, es que soy fea, es que no soy suficiente, es que no valgo, es que soy indisciplinada, es que nunca termino lo que empiezo, es que ser exitosa es, o ser exitosa significa, emprender es que así debe ser esto. Toma conciencia de todo esto y de eso que tú estás validando, que estás diciendo, es que esto es verdad, ¿sí? ¿Qué es eso que tú estás creyendo como verdad? ¿De verdad es que eres fea? ¿De verdad es que eres insuficiente? ¿De verdad es que eres indisciplinada? Entonces empieza a tomar conciencia y date cuenta que en realidad son pensamientos que están llegando a tu mente y que tú tienes toda la libertad de cuestionarlos, ¿sí? ¿Son ideas tuyas o son ideas de alguien más? ¿De quién o de quiénes? ¿Sí? Porque a veces nos hemos comido el cuento de es que soy fea, porque quizás antes alguien te lo dijo, es que eres fea y te pasó repitiendo y un día te lo creíste. Entonces, validaste de eso, la opinión de otra persona. Y en este momento por eso estás con eso de todo el tiempo, de pasa algo, vives una experiencia, es que soy fea, o es que no valgo, o es que soy insuficiente. Entonces empieza a cuestionar esto. ¿Realmente son ideas tuyas o es de alguien más? ¿De quién? ¿Quién te lo dijo? ¿O en qué te basas para decir esto? ¿En hechos o en interpretaciones? Date cuenta realmente cuál es el hecho aquí y cuál es la interpretación que estoy dando sobre esto. ¿Sí? Lo tercero, tú tienes un rol único en el mundo. ¿Sí? Aunque tú tengas una hermana gemela, no hay otra persona igual a ti, con tus mismas características, tu personalidad, tus habilidades, tus talentos y tus dones. No hay otra persona en el mundo, repito, aunque tengas una hermana gemela, que sea tal cual como tú. Puede que físicamente,
pero en la personalidad no lo son totalmente diferentes, distintas. Entonces, tú eres única en este mundo y tú tienes una misión única en este mundo. Y tú eres la única, la misión sobre todo, la misión principal es ser tú misma. Y eres la única que puede ser tú misma. No hay otra persona que pueda hacer lo que tú tienes que ser o lo que tú eres en realidad. Cuando tú no te permites ser tú misma, simplemente no estás dándole al mundo lo que tú eres. Estás privándole al mundo de lo que realmente tú eres y lo que el mundo necesita de ti. Entonces, tú tienes un rol único en el mundo y eso está en todas estas características tuyas, tu personalidad, tus talentos, tus dones, que si no los conoces, es hora de que empieces a conocerte. Porque no hay otra persona como tú, pero si no te conoces, obviamente no vas a saber cuáles son esos. Entonces es hora de empezar a conocerte. Y si ya lo sabes, pues es recordar de, yo soy única porque tengo estas habilidades, talentos, dones, todo esto que me hace única. Y no hay otra persona en el mundo que se parezca a mí, ni que sea como yo. Ahora, ¿qué más? Confía en tu sabiduría. Tú no estás sola en el mundo, ¿sí? ¿Cómo tú te vas a sentir única, completa y a gusto contigo misma? Confiando en tu sabiduría. Cuando yo te digo no estás sola en el mundo, ¿por qué te digo esto? Porque hay una inteligencia infinita que te está guiando, apoyando y sosteniendo. Y a esta inteligencia infinita, esta en realidad nuestra fuente de vida, es lo que nos da vida, que muchas personas lo podemos llamar Dios, hay otras personas que le dicen el poder superior, el universo, la energía, la fuente, como tú lo quieras llamar, pero es esa fuente dadora de vida, que gracias a eso es que estamos aquí, que gracias a esa gran inteligencia es que hoy estamos aquí. Y esa misma inteligencia es la que nos está guiando todo el tiempo, la que nos está sosteniendo todo el tiempo. Por ejemplo, te digo, tú en este momento tú no estás en control de todo lo que te sucede, ni de lo que está sucediendo dentro de ti. Tú no estás controlando el aire que está entrando por tu nariz, ni la sangre que está recorriendo por tu cuerpo. Eso está sucediendo sin que tú hagas absolutamente nada. Entonces, ¿qué está pasando? Esta misma inteligencia que está controlando absolutamente todo, esa misma inteligencia se está manifestando en ti a través de ¿qué? De recursos como tu creatividad, como tu sabiduría, como tu inspiración, como tu intuición y tu sentido común. Entonces, ahí se está manifestando. El tema es que no hemos aprendido a escucharla. ¿Por qué? Porque estamos muy pendientes del ruido mental. Y cuando hablo de ruido mental, ¿a qué me refiero? A todos esos pensamientos que te están ahí. Es que tú eres fea, es que eres indisciplinada, es que nunca cumples lo que dices. Cuando estás en toda esta canción, en toda esta conversación, en toda esta lluvia de pensamientos, tú no puedes escuchar a tu sabiduría porque estás muy atenta a todo ese ruido. Y por eso es que no la estás escuchando. Por eso es que no estás confiando en ella y es que quizás ni siquiera te has dado cuenta que la tienes. Quizás hasta dudas de tenerla. Quizás dices, y es que yo la tengo. Y es que ¿cómo sé si está ahí conmigo? Es que está todo el tiempo. Y por ejemplo, te digo algo de, a mí me gusta poner siempre este ejemplo de cuando tú siembras una semilla, la tierra está fértil, has quitado la maleza, has removido y le pones una semilla. Y esa semilla está expuesta al sol, al agua, ¿qué va a pasar? Esa semilla empieza a crecer sola, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Si está al aire libre, mientras más llueve, mientras más sol hay, va a empezar a brotar, a crecer. Tú no estás haciendo absolutamente nada para que la semilla crezca, eso está ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente desde esa fuente creadora, de esa fuente de vida, está haciendo su trabajo. Está haciendo todo el tiempo su trabajo. O por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas y el bebé está dentro de sí. Número uno, el bebé no está diciendo, ¿creceré o no creceré? ¿Llegaré a nacer o no llegaré a nacer? El bebé está haciendo, está confiando en todo lo que sucederá para que nazca, ¿no? ¿Y la madre qué está haciendo? La madre no está pendiente de, si muevo el dedo, mi hijo va a crecer. No, la madre sabe que durante un tiempo, después de un tiempo, su hijo va a nacer y que durante todos estos 9 meses, el bebé está en su proceso de crecer, crecer y crecer.
pero no está haciendo absolutamente nada. Entonces, esa misma inteligencia infinita que está allí y que está haciendo que el bebé crezca sin que la mamá haga absolutamente nada más que alimentarse y cuidar de sí, esa misma inteligencia está acompañándole a ella, a ti, a mí, todo el tiempo, a cada momento, creamos en ella o no creamos, ¿sí? Nos demos cuenta que está ahí o no. El tema es que si tú te permites escucharla más, vas a tener más confianza en ti y en la vida y vas a fluir más. Pero si tú escuchas más a tu ruido, a los pensamientos negativos, a los pensamientos de miedo, de inseguridad, obviamente no vas a actuar porque esa no es tu sabiduría, ¿sí? Le estás apagando la voz a la sabiduría y le estás permitiendo hablar más al ruido, al miedo, ¿sí? Entonces, por esto te digo, confía en tu sabiduría, porque cuando tú empiezas a confiar en tu sabiduría, todo se hace más fácil. Pero para confiar en ella necesitas apagar el ruido mental. Ahora, ¿qué otra cosa más te va a ayudar? El mantenerte presente a la vida. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, cuando tú estás en una reunión, no sé si te ha pasado que todo el tiempo estás pensando, ¿qué pensarán de mí? Y si digo esto y me equivoco, y si no les gusta lo que digo, y si, o sea, cuando estás todo eso, en toda esta conversación, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor ni siquiera vas a hablar, no vas a disfrutar del momento. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás en tu cabeza y en tus pensamientos, y por eso estás padeciendo, porque no estás presente al momento, a lo que realmente está sucediendo allí, sino que más bien estás presente a lo que tú estás pensando, pero no al hecho, a la reunión, a lo que está pasando, sino a lo que estás interpretando o pensando todo el tiempo. Que se van a burlar de mí, es que si digo esto y no les gusta. Entonces, mientras estás acá, no vas a hablar, no estás presente en lo que está pasando. Y cuando tú no estás presente, realmente no vas a confiar en lo que vas a decir, o lo que vas a decir va a ser por decir alguna burrada, que después te vas a arrepentir, pero porque estabas más bien todo el tiempo guiándote por tu miedo. Porque cuando tú realmente estás presente a lo que está sucediendo en el momento y no estás enganchada al ruido mental, a los pensamientos, todo empieza a fluir y tú empiezas a confiar en tu sabiduría porque la estás escuchando, porque sabes qué decir y dejas de sentir miedo. Entonces, por eso es importante que te mantengas presente a la vida. Alguien me decía, sabes que yo siempre cuando conduzco estoy pensando en lo que pasó hace un momento y en lo que voy a hacer después. Y cuando llego a mi casa ni siquiera me acuerdo cuántos semáforos pasé. ¿Por qué? Porque esa persona no estuvo presente en todo el trayecto hasta su casa o su destino, sino estuvo presente en su cabeza, en lo que estaba pensando, en lo que pasó hace rato o en lo que va a pasar luego, pero no en lo que estaba haciendo, no en lo que estaba viviendo, no estaba presente. Entonces, ¿te das cuenta? Mantenerte presente a la vida justamente es lo que te va a ayudar a que te escuches más a ti misma y eso te va a ayudar a que fluyas más y que te sientas única, completa y a gusto contigo mismo. Ahora, vamos a la parte 4, los elementos claves para dejar de procrastinar y tomar acción, aunque ahora mismo creas que eres indisciplinada e insegura. ¿Y cuáles son estos elementos? El tener claridad. Porque si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo vas a tomar acción? Primero necesitas aclararte y definir qué es lo que quieres. Porque, por ejemplo, digamos que tú te vas a subir a un taxi y el taxista te dice, ¿a dónde le llevo? Y tú vas a decir a cualquier parte. Ahí tú no estás clara. Tú necesitas una dirección, darle al taxista una dirección para que te lleve al lugar donde tú quieres ir. Pero si no sabes a dónde vas a ir, ¿cómo le vas a decir al taxista, lléveme a tal lugar? Entonces, es lo mismo en nuestra vida. Tú necesitas tener claridad de lo que quieres, a dónde quieres llegar o qué es lo que estás queriendo, para que de acuerdo a eso puedas tomar acción. Porque si hay confusión, no vas a poder tomar acción mientras no tengas esa claridad. O también, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces decimos, quiero emprender, o quiero hablar en público, o quiero vender, pero nunca lo has hecho y no sabes cómo hacerlo. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, yo te pregunto algo. Si tú no sabes conducir un auto y quieres conducir, lo más lógico es que tú vas a decir, bueno, voy a pedirle a fulanito de tal que me enseñe a conducir, o voy a tomar un curso de conducción. Pero tú no andas por ahí diciendo,
es que no sé hacerlo, es que no creo en mí, es que soy indisciplinada, es que no sirvo para esto, si ni siquiera has aprendido cómo hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas tener claridad de cómo hacerlo, de, bueno, ¿dónde lo puedo aprender? Si no sé cómo emprender, ¿qué es lo que necesito para emprender? ¿Dónde puedo averiguar? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, es tomarte el tiempo de aclararte, tener claridad de qué es lo que voy a hacer. Cuando tú tengas claridad, vas a poder tomar acción, porque si no, no puedes tomar acción. Pero es tener esta claridad de, primero, número uno, qué es lo que quieres, y lo segundo, bueno, si quiero esto y no sé cómo hacerlo, ¿a dónde puedo recurrir para aprender el cómo hacerlo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro elemento? El qué tan importante es para ti. ¿Qué sucede con esto? Te puse ahí el ejemplo de el gráfico de una computadora y la batería. Nosotros, yo no sé si a ti te ha sucedido que a veces tienes tu computadora, estás trabajando o tu celular, estás ocupada ahí mandando algún texto o haciendo algo importante y la batería se empieza a bajar. La batería se empieza ya a querer descargarse tu celular o tu computadora. Pero como estás muy ocupada haciendo lo que estás haciendo, tú dices, ya mismo termino y lo voy a cargar. Ya mismito termino y lo voy a cargar. Y sigues en eso, y sigues en eso. Y quizás tienes una batería que te dura, pongamos, una hora, ¿no? Pero que ya te dice, se va a apagar, se va a apagar. Pero tú estás ahí, ya mismo voy, ya mismito voy, ya mismito voy. Y sigues ahí escribiendo, haciendo. Pasó la hora y ¡pum! Se te apagó. ¿Sí? Y en ese momento, sí o sí, tú vas a ir por tu cargador y lo vas a conectar. Pero te pregunto lo siguiente, la hora anterior que pasó, si hubiese sido tan importante, ¿habrías conectado el cargador? Lo más seguro es que si habría sido importante, sí, pero lo más importante para ti en ese momento era hacer lo que estabas haciendo en ese momento. Eso era lo más importante, porque si habría sido importante lo otro, habría sido. Pero como no fue importante, no fuiste. ¿Cuándo se hizo importante? En el momento en que la computadora se te apagó. Ahí se te hizo importante. Lo mismo pasa con lo que nosotros queremos hacer o decimos que queremos. Muchas veces no lo hacemos porque realmente no es importante en ese momento. Por eso es que no lo estamos haciendo. Porque si fuese importante, lo haríamos. Otra cosa es que tú digas, es que tiene que ser importante. Sí, pero no es importante para ti todavía en ese momento. Entonces, eso es lo que pasa. Y aquí necesitas reconocer si realmente es importante para ti o no, porque a veces también, que me dicen muchas veces, quiero hacer ejercicio, quiero volverme a hacer ejercicio, ¿no? Pero no es importante para esta persona, pero se está atormentando porque dice, no, es que fulanito de tal ha dicho que hay que hacer ejercicio o que porque tal cosa yo tengo que hacer ejercicio, pero en realidad para la persona no es importante y se está martirizando todo el tiempo, atormentando todo el tiempo, cuando para esa persona no es importante. Entonces reconoce realmente si esto es importante. ¿Y por qué te digo? Porque si no lo es, suelta y deja de atormentarte, deja de recriminarte si realmente no es importante. Y a veces lo mejor es no hacer eso que dices que es importante, porque no es conveniente en ese momento. Porque te pongo un ejemplo, imagínate una mamá que tiene múltiples tareas que hacer y está súper agobiada, pero se está autoexigiendo, que ni siquiera ha descansado. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero conozco mamás que aparte de trabajar tienen que hacer limpieza de la casa, aparte de hacer limpieza de la casa, que la comida, que aparte de eso de los hijos, que la pareja, y son un montón de cosas que tienen que hacer, pero se están autoexigiendo y que ni siquiera descansan, ni siquiera duermen por estar haciendo todo lo que tienen que hacer. Y muchas veces todo lo que necesitan hacer es descansar, ¿sí? Porque no es conveniente si no he dormido la noche anterior bien y hoy tengo que, por ejemplo, hacer una presentación, dar una ponencia, dar una clase, pero no he dormido bien la noche anterior, ¿qué va a pasar? A lo mejor vas a dar la clase, pero no vas a dar con tu 100%, ¿sí? Porque estabas con ese
con lo que no descansaste y estás yendo a dar la clase y no estás con toda tu energía. Y claro, cuando hay cosas que tienen que salir, pues obviamente lo vas a hacer. Pero ¿qué pasa en cosas que realmente tú estás, que no es conveniente hacer en el momento, pero que te pones, es que tengo que hacer, es que tengo que hacer? Cuando no está realmente siendo importante para ti en ese instante. Te pongo un ejemplo muy sencillo de qué sucede, y esto también es parte de muchas veces te dicen, es que tienes que hacer meditación, visualización, afirmaciones, pero tu cabeza está, quizás ayer te peleaste con tu pareja y estás con ha sido una pelea muy fuerte que cuando vas a meditar, vas a visualizar, vas a hacer todo, simplemente ejercicio, o leer, ni siquiera te puedes concentrar, porque tu cabeza está todo el tiempo pensando en eso que pasó y no te puedes concentrar. Entonces, ¿qué va a pasar? A veces es mejor no leer, no hacer tu ejercicio de visualización, no hacer eso, porque de nada te va a servir, ni siquiera vas a poder estar concentrada, ¿sí? Y a veces es mejor, a ver, me doy este espacio, descanso o hago otra cosa y luego cuando ya esté calmada, bien, regreso a hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso te digo, hay cosas que no son convenientes. Estos son ejemplos cotidianos, sencillos, que te estoy dando, pero lo que te quiero decir es esto. Si realmente no es importante para ti, número uno, no lo vas a hacer, porque no es importante para ti. Y es importante, necesario que lo reconozcas. Y segundo, a veces hay cosas que no son convenientes, que no es conveniente que lo hagas, ¿sí? Porque no es el momento. Pero ahora, vamos a cuándo, si esto consideras que sí es importante, ¿qué es lo que pasa? Date cuenta de cuáles son las razones por las cuales tú consideras que es importante. ¿Es importante porque realmente es importante para ti o es importante porque es importante para otros? Número uno. Y número dos, ¿cuáles son esas razones por las cuales tú crees que es importante? Cuando tú tengas claro eso, que el por qué es importante para ti, por qué es necesario hacerlo, entonces sí lo vas a hacer. Pero también cuando tengas la claridad de lo que vas a hacer. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Desde qué sentimiento lo estás haciendo? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la necesidad o desde la llenura? ¿Desde la carencia o desde la abundancia? ¿Qué te quiero decir con esto? El miedo en realidad es un sentimiento, una emoción que por supuesto, así como nos paraliza, también nos hace mover, también hace que tomemos acción. Si por ejemplo resulta que yo a final de mes tengo que facturar X cantidad de valor y no he hecho nada en los meses anteriores o las semanas anteriores y como necesito facturar, ahora sí me voy a mover. Entonces es el miedo el que te está haciendo moverte, el miedo a no llegar a facturar lo que necesitas, ¿sí? Entonces ahí te estás moviendo desde el miedo. ¿Cómo también puedes no moverte por el mismo miedo? El miedo a si me voy a equivocar, si voy a fracasar, si no va a resultar, no, y no actúas. Es el miedo al que te está deteniendo. Entonces, por eso te digo, ¿desde qué sentimiento estás haciendo lo que haces? Como por ejemplo, has dicho que quieres comer saludable porque tienes miedo a que otras personas te rechacen porque estás gordita. Eso es hacerlo desde el miedo, ¿sí? Tomar acción desde el miedo. Pero si en cambio tú dices, bueno, voy a comer saludable porque yo quiero darle a mi cuerpo lo mejor, lo estás haciendo desde el amor, del amor a ti, el amor a tu cuerpo, desde la llenura y desde la abundancia. Desde ahí lo estás haciendo. Entonces, a eso voy. Date cuenta desde dónde lo estás haciendo. Si tú trabajas y tu trabajo lo haces desde el, es que tengo que pagar mis facturas, lo estás haciendo desde el miedo. Pero si lo haces desde el servicio de quiero que esto sea útil para otros, quiero dar lo mejor, el sentimiento es otro. ¿Y qué pasa cuando tú te mueves desde el miedo o te mueves desde el amor? Cuando tú te mueves del miedo, te vas a mover, sí, pero te vas a mover con, eh, ¿cómo te lo digo? Como que el cuerpo endurecido, como que estás forzando desde el esfuerzo, te vas a mover así. Pero cuando te mueves desde el amor, tú estás fluyendo, todo está pasando fluidamente, tú estás disfrutando, tú estás gozando, tú estás alegre,
haciendo lo que tienes que hacer, pero el sentimiento es otro, desde el propio amor que tú te estás moviendo. Entonces, el simple hecho de que muchas veces cuando tú vas a tu trabajo, si tú vas a tu trabajo solamente porque, es que tengo que ir a mi trabajo para poder facturar y porque gracias a todo lo que voy a ganar voy a poder pagar mis facturas, y no estás realmente disfrutando lo que estás haciendo, sino cumpliendo, es más que seguro que tú ese trabajo lo estás padeciendo. No estás disfrutando. Pero ¿qué sucede cuando lo haces desde el amor? Y cuando tú dices, bueno, más allá de pagar mis facturas, también lo hago porque quiero que esto sea útil para otros, porque quiero que este trabajo les ayude a otras personas, porque quiero dar lo mejor de mí. El sentimiento es otro y tú vas a disfrutar de tu trabajo. Tú realmente vas a hacerlo con pasión, con entusiasmo. El sentimiento, la energía va a ser diferente. Entonces, yo no sé si a ti te ha pasado. Entonces, por esto te digo, ¿desde qué sentimiento lo estás haciendo? Porque si lo haces desde el miedo, la necesidad, la carencia, obviamente te va a costar tomar acción y no vas a tomar acción o lo vas a tomar a medias. Pero cuando lo haces desde el amor, la llenura y la abundancia, vas a fluir y lo vas a hacer. No vas a pensar tanto, sino que lo vas a hacer. Ahora, ¿qué otro elemento clave hay aquí? El desapegarte de los resultados. ¿Y esto qué significa? Un resultado a ti no te define. Muchas veces pensamos, es que debo tener ese negocio y ese negocio me tiene que resultar porque si no me resulta, eso significa que soy de lo peor, eso significa que yo fracasé, eso significa que yo no soy capaz. Si tú te estás dando cuenta, tú te estás definiendo en base al resultado que vas a tener, ¿sí? O es lo mismo es que yo tengo que ser mamá porque si no soy mamá, eso significa que no soy mujer. ¿Te das cuenta desde dónde te estás definiendo? Te estás definiendo a través de un resultado, ¿sí? O si yo no tengo estas ventas, esto significa que yo no soy capaz. Te defines a través de ese resultado. Entonces, vuelvo y te repito lo que te dije hace un momento. Tú no eres tu negocio, tú no eres tus ventas, tú no eres la pareja que tienes, tú eres más que eso. Pero si tú actúas todo el tiempo ansiosa por el resultado, porque ese resultado significa que tú sí puedes, que tú sí vales, que tú sí esto, que tú sí eres capaz, obviamente te va a costar, va a ser difícil para ti, no vas a fluir, quizás no vas a tomar acción y si lo tomas va a ser a medias, siempre con ansiedad, saldrá, no saldrá, podré, no podré, o sea, siempre con esto, ¿no? Porque tú estás definiéndote a través del resultado. Pero si tú en cambio dices, a ver, si yo estas ventas no me salen, no pasa nada. Simplemente lo vuelvo a hacer. Veo dónde fallé, dónde tengo que mejorar y mejoro. ¿Sí? Si mañana pasado termino con mi pareja, eso no significa nada de mí. Eso solo significa que esta relación no funcionó y vendrá otra persona, habrán cosas que yo tengo que mejorar para que la relación funcione. Pero no te estás definiendo de, ay, es que yo no valgo, es que yo no sirvo, es que nadie me va a querer. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Cuando nosotros nos desapegamos del resultado, es más fácil actuar y es más fácil que el resultado llegue a tu vida, pero porque estás completamente desapegado. Y sí estás tomando acción, pero totalmente desapegada del resultado. Con eso no te digo de, ay, no, no tienes que esperar un resultado. Por supuesto, todos queremos un resultado, pero muy diferente es que tú estés todo el tiempo ansiosa porque ese resultado llegue, porque si no llega, eso significa que tú no vales. Esa es la diferencia. Que si te resultó, perfecto, me resultó, qué bien, voy a lo siguiente. No me resultó, hay algo que tengo que mejorar. ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Pero ¿qué sucede? Entonces nosotros necesitamos apagar ese ruido mental de nuevo, porque es ese ruido mental el que no nos deja actuar. Es eso que todo el tiempo te está diciendo que te defines por eso, que no estás clara en eso, que toda esa vocecita que te está hablando. Cuando tú apagas ese ruido y empiezas a hacer lo que tienes que hacer y actuar y a disfrutar del proceso, los resultados van a llegar. Y además, el hecho de apagar el ruido y de dejar de definirte por el resultado, tú vas a poder actuar, vas a poder tomar acción. Y lo siguiente es tomar justamente acciones inspiradas. ¿Esto qué significa?
como te decía hace un momento, te cuesta tomar acción porque estás muy entretenida en tu conversación interna, en tus pensamientos de inseguridad, de miedo, de duda, de preocupación. Y es por eso que justamente te paralizas y no tomas acción o tomas acción a medias. Un día sí, otro no, un rato sí, otro no, y como consecuencia crees que eres indisciplinada. Y como consecuencia de eso, te sientes insegura. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Apagar ese ruido mental, estar más presente a la vida, a lo que realmente está pasando y dejarte guiar por tu guía interna, por tu intuición, que siempre te está diciendo qué hacer, los pasos que necesitas dar, a dónde tienes que ir, pero que ahora tú no le estás escuchando porque estás muy pendiente o muy atenta, enganchada en tu ruido mental. Porque nosotros cuando apagamos esas vocecitas de miedo, de inseguridad, de duda, y empezamos a alzarle el volumen a la sabiduría, ahí es cuando nos nacen esas ideas de, ¿por qué no le preguntas a tal persona? ¿Por qué no tomas tal curso? ¿O por qué no hablas con tal persona? ¿Por qué no lees esto? Te da esas ideas, o ¿por qué no vendes tal cosa? ¿O por qué no hablas con tal persona? ¿Por qué no le dices eso? O sea, ahí es cuando te está dando todas esas ideas, los pasos a seguir. ¿Pero por qué? Porque le has bajado el volumen al ruido mental y has alzado el volumen de la sabiduría. Ahí es cuando tú más que seguro vas a sentir motivación, vas a sentirte inspirada, vas a fluir cuando tú realmente le estás haciendo caso a tu sabiduría. Y ahí es que realmente se te hace más fácil actuar, se te hace más fácil ser disciplinada, estar motivada. ¿Por qué? Porque estás clara, estás inspirada y estás presente a la vida. Entonces, esos son las 5 claves que tú necesitas para empezar a actuar y dejar de procrastinar. Ahora, vamos a la parte 5 del por qué las técnicas que tú has aprendido hasta ahora y que has usado hasta ahora no te han ayudado ni son sostenibles a largo plazo. Si tú estás aquí, es más que seguro que ya te ha pasado que has usado técnicas de visualización, afirmaciones, declaraciones, entre otras, o que has llegado a un punto donde te preguntas, ¿hasta cuándo voy a hacer esto? Como me suelen preguntar muchas clientes, ¿por cuánto tiempo más voy a tener que hacer esto cuando llegan con estos métodos que han aprendido en otros cursos, en otros lugares? Y más que seguro es que te has empezado a abrumar por todo lo que tienes que hacer, porque encima de que tienes que hacer tu trabajo cotidiano, tienes que agregarle el hacer todo este trabajo, repetir afirmaciones, que visualizaciones, que ejercicio, que bla, bla, bla. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay días que a lo mejor haces y días que no. Y que cuando no lo haces, te sientes peor, porque ahora crees que no tienes la suficiente disciplina para hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? También que por más que repites y repites como disco rayado, yo puedo, y le pones mucha emoción, pero no logras pasar a la acción. Ya he escuchado a muchas personas que dicen, es que tienes que ponerle acción. Y por supuesto, eso tiene sentido. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas personas que dicen, pero yo estoy repitiendo, yo puedo, y le pongo toda la emoción y todo, pero no logro actuar. ¿Por qué me pasa esto? O por más que intentas visualizar, solo ves sombras. Cuando alguien te dice, a ver, visualiza y haces el trabajo de cerrar tus ojos, lo único que ves son sombras, sombras ahí, sombras negras. Y no logras concentrarte porque lo que te hace, lo que está pasando en realidad es que estás pensando en tus miedos, como ya estás ahí en silencio, con los ojos cerrados, empiezas a pensar en todo y te dicen, piensa en eso que quieres y de repente los miedos empiezan a llegar. Entonces, ¿qué sucede? O también puede ser que has dejado de hacerlo porque te cansaste, porque no tuviste la suficiente disciplina, motivación para hacerlo y de repente todo vuelve a ser como antes. Y alguien, yo le escuché alguna vez decir, es que cuando yo dejé de estar haciendo todo esto para sentirme segura, todas estas técnicas, todo, volví a caer, caí. Y lo que se cree es que fue por no implementar la técnica. Si tú estás aquí es porque seguramente cualquiera de todas estas situaciones te ha sucedido. ¿Y por qué te ha sucedido esto? Porque en realidad tú aún no has entendido cómo funciona tu mente de forma profunda, porque tú aún no has ido a la raíz de lo que verdaderamente te está ocurriendo, porque no has ido a la raíz de lo que te está estancando, porque tú no sabes aún cuál es tu verdadera esencia como ser humano.
y porque aún no sabes cómo creas tu experiencia de vida. Es por eso que justamente estas técnicas no te han ayudado y ni son sostenibles a largo plazo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué no son sostenibles a largo plazo? Porque justamente hay ese ruido. Por eso es que tú no logras mantenerte haciendo eso. Y es por todo esto que te estoy diciendo, porque no entiendes cómo funciona tu mente, no sabes cuál es la raíz de lo que realmente te está ocurriendo, de lo que te está estancando, no conoces tu verdadera esencia como ser humano y no sabes cómo es tu experiencia de vida, cómo se crea tu experiencia de vida. Pero, ¿qué pasa? No es tu culpa. En realidad lo que sucede es que muchos expertos, cursos y libros de desarrollo personal en su afán de generar resultados rápidos en sus clientes, se enfocan en dar curas superficiales que no son sostenibles a largo plazo. ¿Por qué? Porque para que haya un verdadero cambio y sea duradero se necesita algo más que técnicas. Lo que se necesita es entendimiento profundo de ti como ser humano, reconocimiento de tu naturaleza esencial y claridad sobre esto. Porque te pongo el ejemplo, aquí tú ves esto. Imagínate que ahí está un médico que está yendo a hacer una cirugía y en realidad este es un estudiante, no es un médico, es un estudiante de medicina que llega y dice, va a su primera cirugía y él dice, a ver, no tiene ninguna base, está yendo a su primer día como estudiante de medicina y dice, a ver, pásenme al paciente para hacerle una cirugía. ¿Qué va a pasar? Número uno, esa persona no va a poder hacer la cirugía, ¿sí? Porque no tiene idea de cómo hacerlo, no tiene idea de la anatomía de un cuerpo, ¿no? No sabe cómo funciona un cuerpo, no sabe por dónde tiene que cortar, no sabe cuáles son las bases que necesita para hacer una cirugía. O sea, no tiene conocimiento de la base en sí, de lo que se necesita para él coger y con seguridad ir y decir, bueno, para hacer la cirugía se hace esto, lo de aquí, porque el corazón bombea así, se mueve aquí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando vamos a estos cursos de desarrollo personal y vamos a curas rápidas, a resultados rápidos y nos enfocamos en estas técnicas que son muy útiles, por supuesto, pero que si nosotros no tenemos el conocimiento adecuado, no sabemos cómo funciona cómo es nuestro funcionamiento psicológico, poco nos va a servir cualquier técnica que nos den, porque no conocemos la base. No sabemos eso. Entonces, es como ir al médico justamente a hacer una cirugía sin antes no haber tenido un entrenamiento de cómo lo tiene que hacer, de qué nomás, cómo funciona la anatomía del ser humano. O, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la electricidad, de una persona que de repente dice, bueno, no conoce cómo funciona la electricidad, los fundamentos, las leyes, y de repente va y quiere crear algo, pero no tiene esa base, ¿sí? Entonces, si no tiene esa base, ¿cómo va a crear? Entonces, por eso es justamente que las técnicas que has usado hasta ahora no te han ayudado ni son sostenibles, porque aún no has ido a entender realmente cómo funcionas tú como ser humano, cuál es tu naturaleza y por qué razón es que repites esos patrones, por qué razón es que estás estancada, porque no has ido a la raíz, solamente has ido a dame la técnica y con la técnica repetiste y repetiste o hiciste y de repente tuviste resultado, pero no sabes lo que hay aquí debajo. ¿Sí? Y mientras no tengas claro y no resuelvas, por así decirlo, esto que está aquí debajo, no lo entiendas, cómo es que funciona todo esto, esta cura te va a durar poco y no va a ser a largo plazo porque dejas de hacerlo y por eso vuelves a repetir los mismos comportamientos, vuelves a sentirte insegura. Es por esta razón que nada de estas técnicas funcionan hasta que tú no tengas un conocimiento claro de ti como ser humano, de tu funcionamiento psicológico, de cuál es tu esencia. Y muchas veces cuando ya entendemos todo esto, ni siquiera es necesario hacer técnicas, ni siquiera es necesario estar repitiendo cosas, qué afirmaciones, qué visualizaciones, y más bien lo haces porque quieres hacerlo, nada más, porque te agrada hacerlo, porque quizás quieres hacerlo parte de tu vida, porque has entendido cómo es que funciona, pero no como que la técnica es lo que te soluciona, sino entiendes cuál es la base que está acá que hace que justamente la técnica funcione. Pero como te digo, muchas veces ni siquiera es necesario. Ahora, ¿qué sucede? Me gustaría preguntarte,
el por qué vistes de este entrenamiento hasta aquí. Y lo más seguro es que tú tal vez es la primera vez que escuchas algo tan profundo que explica tu comportamiento. O tal vez estás estancada, cansada de sentirte estancada y de no tomar acción. Tal vez quieres sentirte segura cuando tienes que exponer tus ideas ante un grupo de personas, aunque sean pocas y conocidas. O tal vez te sientes frustrada porque te propones metas y no las cumples. O tal vez te sientes nerviosa, ansiosa y las dudas te empiezan a saltar y no sabes por dónde empezar. O cuando tienes que tomar una decisión, te pones muy ansiosa, insegura. O tal vez ya estás cansada de forzar cambios y nuevos hábitos sin resultado alguno. Y estás comprometida a hacer un cambio en tu vida, pero realmente hay demasiada información en Internet que no sabes por dónde empezar. Por eso justamente es crucial que tú entiendas cómo funcionas como ser humano, porque cuando tú entiendes esto, empiezas a experimentar seguridad, confianza en ti, tranquilidad y dejas de luchar con hábitos y pensamientos negativos, de miedo, de inseguridad, de agobio, de estancamiento, de frustración. Dejas de procrastinar y empiezas a tomar acciones inspiradas, de manera natural y sin forzar y empiezas a experimentar paz no solo en tu vida, sino en tus relaciones. Y también confías plenamente en ti, sabiendo que a cada momento tu sabiduría interna te guía, te acompaña y tu vida completa se transforma. Ahora, nada de lo que has aprendido hasta aquí es teoría. Es exactamente lo que yo he hecho para pasar de ser una mujer insegura, procrastinadora, a sentir confianza y seguridad en mí a la hora de exponer mis ideas, a perder el miedo a hablar en público y compartir mis conocimientos, a confiar en mis capacidades, en mis conocimientos y en mi experiencia para ayudar a mis clientes, a confiar en mí para hacer realidad uno de mis sueños más grandes, que era justamente el de tener mi propio negocio que me diera independencia y libertad. También el disfrutar de una relación de pareja sana, estable y amorosa. Y hacer lo que me gusta profesional y personalmente, teniendo tiempo para mí y para lo que verdaderamente me importa. Y sobre todo sentir tranquilidad sabiendo que voy en camino a sueños todavía más grandes y más locos, te diré, pero disfrutando y fluyendo con la vida y no padeciendo. Ahora, no importa si tú no estás clara en lo que quieres, no sabes cómo empezar ni por dónde empezar, o no cuentas con el apoyo emocional, moral de tu familia, o piensas o sientes que has tenido un pasado difícil, o sientes que no tienes tiempo suficiente. Si tú realmente estás comprometida y eso es lo que tú quieres, pues tengo una buena noticia para ti. Estoy preparando algo muy especial que dentro de poco te lo voy a decir, pero que ya quería que vayas un poco conociendo de todo esto y que sobre todo era mi objetivo que tú entendieras en este momento qué es lo que te está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo contigo? Y que en realidad no es que tú estés mal o que hay algo mal en ti, era este desconocimiento y del cual tú hoy tienes una gran ventaja de que ya sabes lo que te está pasando, de que ya sabes el por qué te estaba sucediendo todo esto. Y si tú realmente quieres cambios en tu vida, quieres una nueva vida, pues me alegro mucho de que estés aquí porque a partir de ahora voy a compartir contigo más conocimientos, más estrategias y sobre todo, como te decía de pronto, estoy preparando algo muy especial para ti que dentro de poco lo vas a saber, para que justamente puedas ir más rápido en lo que tú quieres. Pero más rápido, ¿a qué me refiero? Con conocimiento base de lo que realmente está sucediendo dentro de ti y para que tú puedas fluir y avanzar en tu vida. Entonces, eso es todo lo que quería compartir contigo el día de hoy. Espero que todo esto te haya gustado, te haya dado claridad. Y bueno, pues si tienes preguntas, comentarios, dudas, hay algo que surgió dentro de todo lo que te he contado durante este entrenamiento, pues escríbeme con todo gusto y puedes escribirme a info@vickyvilla.com. Ahí está en justamente la pantalla a qué correo me puedes escribir con cualquier duda que tú tengas. Y pues bueno, nos estaremos viendo en los próximos correos que vas a recibir con más información para que tú puedas continuar con todo este entrenamiento. Ahora, durante todo este tiempo ya has empezado a profundizar, a ahondar en este conocimiento y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, eso es todo por ahora. Te agradezco mucho estar aquí, por ver este entrenamiento y nos vemos en una próxima oportunidad, dentro de muy pronto. Chao.